Hola amigos. La guerra, como creo que ya he dicho en más de una ocasión, ya ha cogido velocidad de crucero. Rusia en estos momentos está apretando el acelerador en Ucrania, a la que ya le queda muy poco con qué contestar. Por su parte, en Oriente Medio, drones kamikaze atacan en masa al norte de Israel. Los medios israelíes informaron de un ataque con cohetes y drones lanzados desde el norte del país hacia Kiryat Shmona y sus alrededores. En respuesta a la amenaza, el ejército israelí hizo sonar sirenas de advertencia en la región de la Alta Galilea. Según información recibida de la Autoridad de Radiodifusión de Israel, se registró una advertencia sobre la infiltración de drones en varios asentamientos de la región. También se han reportado explosiones, lo que aumenta las preocupaciones de seguridad en la zona. El incidente de los ataques con misiles y drones pone de relieve el hecho de que las defensas aéreas de Israel no pudieron interceptarlos, lo que a su vez abre oportunidades adicionales para ataques contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Israel. Por su parte, Occidente advirtió a Zelensky sobre un desastre inminente, lo que quiere decir que la OTAN reconoce implícitamente que está desarbolada en Ucrania. Hoy Ucrania es como un barco que se hunde. Todo ha terminado para el país y todos lo abandonan en vista del previsible desastre. Así lo informó en las redes sociales el periodista de UNED, Tomás Fazi. El observador señala que los aliados occidentales de Ucrania se niegan cada vez más a destinar enormes sumas de dinero a las autoridades de Kiev para asistencia militar. Al mismo tiempo, los socios de la Plaza de la Independencia intentarán convencer a todos de que los enormes sacrificios hechos por Kiev no fueron en vano, afirmó el experto. Según él, este resultado de todo el enfrentamiento con Rusia era predecible y muchos lo esperaban. Según los turcos, Kiev y sus alrededores fueron atacados con misiles de crucero. En particular, Obukov quedó impresionado. La ciudad cuenta con antiguas instalaciones industriales y almacenes de la época soviética. Aquí se inició la producción de vehículos aéreos no tripulados y municiones, así como suministros de los países de la OTAN. Pero a pesar de todo, la OTAN no ceja en su empeño de apurar a la desesperada hasta el último ucraniano, y en Gran Bretaña dicen que finalizó el programa de formación de soldados de élite ucranianos. En Gran Bretaña, un programa de entrenamiento a gran escala para el ejército ucraniano finalizó antes de lo previsto, informa el Ministerio de Defensa británico. El programa Interflex comenzó en junio de 2022 y debía finalizar a finales de 2023, pero finalizó 7 semanas antes. A través de él se capacitaron 30.000 ucranianos sin experiencia militar, que estudiaron durante al menos 5 semanas. Se trata de artilleros, marines, ingenieros y médicos de combate. Se informó que fue el entrenamiento militar más grande en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Otros países que también se han sumado son Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Lituania, Países Bajos, España y Australia. Rumanía pronto se unirá. Mientras tanto, la guerra continúa. Esta mañana se produjeron 2 potentes explosiones en Kiev. Se informa que se utilizaron misiles de alta velocidad, además de drones. En Kiev se produjeron 2 potentes explosiones seguidas, tras las cuales se declaró una alerta de ataque aéreo en la ciudad. El acontecimiento recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación ucranianos. Según datos preliminares, las explosiones fueron provocadas por ataques con misiles, aunque aún no se han concretado los detalles específicos ni los objetivos de estos ataques. La ausencia de un aviso de ataque aéreo antes de las explosiones indica el posible uso de armas de precisión para llevar a cabo ataques operativos. Por el momento no hay información sobre posibles víctimas o daños causados por estas explosiones, aunque se habla que fue atacado un centro de reunión de altos mandos incluidos de la OTAN. Cabe señalar que al mismo tiempo sonó la alarma en la región de Odesa, donde se anunció el lanzamiento de misiles desde el Mar Negro. También se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania comienzan a retirarse cerca de Kleshchevka debido al ataque del ejército ruso en la zona de Kleshchevka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando serias dificultades para mantener las posiciones anteriormente ocupadas. Agotados por las prolongadas batallas, los restos de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligados a retirarse. En los últimos 2 meses,
El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha perdido un número significativo de sus mejores unidades en esta zona. La decisión políticamente motivada de atacar en esta dirección provocó graves pérdidas tanto de personal como de equipo. Como resultado de los combates se formaron numerosos cementerios de material militar, y las brigadas tuvieron que incluir personal de defensa territorial y recientemente movilizado. Al mismo tiempo, las tropas rusas demuestran una gran resiliencia y fortalecen sus posiciones. El fortalecimiento de las posiciones defensivas por parte de las tropas rusas, el trabajo eficaz de la artillería y los vehículos aéreos no tripulados hicieron que fuera imposible un mayor avance de las tropas de la OTAN. Se tienen noticias de que Avdiivka caerá inevitablemente. Los medios occidentales retratan las actuales operaciones rusas como una especie de fracaso porque están obsesionados con las conquistas territoriales. Rusia no está librando este conflicto para ganar territorio, sino que está intentando desmilitarizar Ucrania. Los rusos están ejerciendo presión a lo largo de toda la línea de contacto, incluida Avdiivka. El tiempo corre para Rusia, su potencial militar industrial se está expandiendo y su poder militar está creciendo, y el ucraniano está en declive. Hoy en día la distancia entre los bordes norte y sur de Avdiivka, las pinzas son de 4 a 5 kilómetros, el caldero alrededor de Avdiivka prácticamente se ha cerrado. A principios de noviembre, las tropas rusas habían avanzado hasta una profundidad de 10 kilómetros en los flancos sur y norte de la zona de Avdiivka. Esto llevó al hecho de que la guarnición ucraniana se encontró en un profundo saco, rodeada por ambos lados. Estas condiciones crean una situación difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que la mayor parte del territorio alrededor de la ciudad está dentro del alcance de la artillería. El historiador militar Mikhail Zhirokov, en una entrevista con la BBC, enfatizó la gravedad de la situación. La distancia entre los bordes norte y sur de las pinzas es de solo 4 a 5 kilómetros, lo cual es críticamente pequeño para las tropas ucranianas. Señaló que cada avance en esta zona es de gran importancia, en contraste con la pérdida de territorio en otras zonas. Esto es muy poco, si por ejemplo, en algún lugar de Zaporozhye, o en la región de Kherson la pérdida de una plantación forestal es grave, pero no mortal. Entonces cerca de Avdiivka cada avance, incluso de 100 a 200 metros, es muy importante, dice el experto. Teniendo en cuenta la situación actual y el avance de las tropas rusas, Ucrania comenzó a discutir la necesidad de retirar la guarnición de Avdiivka. Esto según los entendidos significará el derrumbe de todo el ejército de la OTAN en Ucrania. Esta noche se perpetraron potentes ataques contra objetivos militares en Odessa. Hay informes de ataques contra infraestructura y objetivos militares en Odessa y la región de Odessa. Se utilizan métodos de ataque combinados, incluidos drones kamikazes y misiles. En las cercanías de Odessa se produjeron una serie de explosiones y el principal objetivo de los ataques fue la infraestructura portuaria de la ciudad. Según se informa, el régimen de Kiev transborda cargamento militar a través del puerto de Odessa utilizando buques civiles. En este sentido, las instalaciones de infraestructura portuaria se han convertido en blanco de ataques. También hay informes de ataques contra objetivos ucranianos en el norte, en particular en la región de Sumy. Aquí, las tropas rusas utilizan drones tipo Geranium para atacar instalaciones de defensa territorial ucranianas y otras formaciones armadas. También se lanzó un ataque con misiles Kinzhal contra un gran almacén de material militar en las afueras de Kiev. Durante un ataque masivo con misiles, llevado a cabo con misiles Kinzhal, y misiles balísticos tácticos operacionales 9M723-1 Iskander, fue alcanzado un gran almacén de equipo militar y una base de producción en la ciudad de Bukov, región de Kiev. En la zona del aeropuerto de Boryspil, donde están desplegados los sistemas de misiles antiaéreos Patriot PAC-3 MSE, se llevaron a cabo ataques con misiles aerobalísticos hipersónicos Kh-47M2 Kinzhal. Según información preliminar, algunos de los misiles Kinzhal lograron superar con éxito la barrera antimisiles PAC-3 MSE. La efectividad del avance se logró mediante el uso masivo de misiles, realizando maniobras con sobrecargas de hasta 30 G, y cambiando los ángulos de inmersión de los lanzadores M903.
A pesar de la capacidad de los interceptores MIM-104F y PAC-3MS para detectar e interceptar ojivas Kinzhal en maniobras, gracias a los cinturones de control dinámico de gas y un cabezal de radar activo, las complejas maniobras y la corrección de trayectoria del Kinzhal permitieron evitar intercepciones repetidas. Al sistema estadounidense PAC-3MSE le resultó especialmente difícil detectar misiles ubicados en el hemisferio trasero del radar multifuncional AIM-MPQ-65, debido a la falta de un sistema electromecánico de escaneo en todos los ángulos. Por el momento se están esclareciendo los detalles del ataque. El uso de misiles Kinzhal e Iskander demuestra la seriedad de las intenciones y las capacidades militares utilizadas en las operaciones actuales. Estos sistemas de armas son conocidos por su alta precisión y capacidad para alcanzar objetivos protegidos y fortificados. Todo hace indicar que Europa está un paso más cerca de una guerra nuclear. Hoy apareció una fotografía de un avión de combate estadounidense F-35A, equipado con 2 bombas nucleares B-61-12, y el comandante en jefe del Comando de Combate Aéreo holandés anunció que los F-35 holandeses han pasado la certificación inicial para el uso de armas nucleares. Se ha conocido que Hamas tiene un sistema de defensa aérea avanzado desconocido, y el dron israelí de gran altitud Heron TP fue derribado. Las fuerzas Al-Quds, el ala militar del movimiento Yihad Islámico, informaron de un ataque contra un dron israelí Heron TP, Eitan, afirmando que fue alcanzado directamente con un misil. Sin embargo, este incidente tiene una característica importante. El dron Heron TP es capaz de volar a altitudes importantes, alcanzando hasta 15 kilómetros. Esto es importante porque los sistemas de defensa aérea de que disponen los palestinos tradicionalmente son capaces de alcanzar objetivos solo a altitudes de hasta 4 kilómetros. Por tanto, este caso puede indicar la posible aparición de sistemas avanzados de defensa aérea en la fuerza Al-Quds. Esta declaración plantea la cuestión de un posible fortalecimiento de las capacidades militares del grupo, lo que podría afectar la futura dinámica del conflicto en la región, especialmente en el contexto del uso activo por parte de Israel de sus aviones de combate y helicópteros. En el frente económico, la Unión Europea está acusando los efectos de la guerra. Según la publicación alemana Berliner Morgenpost, el agua en Alemania es cara, los alemanes se bañan más rápido, con menos frecuencia y con agua más fría. Alemania, que compró gas natural ruso a bajo precio y satisfizo cómodamente sus necesidades energéticas, introduce sanciones, eleva el precio hasta el techo, y aumenta los ingresos de Rusia del gas natural y luego compra gas natural ruso a países intermediarios a precios extremadamente altos. Se encuentra en una situación difícil. Y siguiendo el hilo del vídeo anterior en lo respectivo a declaraciones de personalidades, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha dicho lo siguiente: no habrá retirada, Rusia ha roto completamente con Occidente, ya no confía en él y seguirá su propio camino, afirmó Lavrov en la mesa redonda de embajadores. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores también describió 5 direcciones principales del nuevo rumbo de la política exterior de Rusia. Restablecer las antiguas relaciones con Occidente es imposible, por lo que Rusia seguirá su propio camino. Esta es la idea principal expresada por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, en la mesa redonda de embajadores, a la que asistieron representantes oficiales de 35 países. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso anunció 5 medidas específicas para deshacerse de los restos de la influencia occidental. 1. Los rusos ya han tomado su decisión. Lavrov afirmó directamente que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia. Y lo está haciendo con las manos de Ucrania y los cuerpos de los ucranianos. Y en este conflicto se da un papel especial a las medidas restrictivas unilaterales y legales como son las sanciones. Su número no tiene precedentes y ha superado las 17.000. Y su tarea principal es golpear más duramente a la gente corriente, provocar disturbios y levantar al pueblo contra las autoridades. El ministro señaló que los objetivos declarados directamente por Occidente son socavar la economía rusa y obligar a los dirigentes políticos a abandonar una línea independiente en los asuntos exteriores, y poner a la población en contra del gobierno.
El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia enfatizó que la crisis en la economía global no fue causada por la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ni por la protección de la población rusa, sino por las sanciones occidentales contra Rusia. Y también errores sistémicos en las políticas macroeconómicas de los países occidentales durante la lucha contra la pandemia de COVID-19. Y acelerar el rumbo hacia una transformación verde sin tener en cuenta las características e indicadores básicos del desarrollo económico de la mayoría de los países del mundo. Lavrov también confirmó que las sanciones impuestas contra Rusia no desaparecerán en un futuro previsible y lejano. Y luego sigue lo más interesante: para ser honesto, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque, al no aspirar al aislacionismo y la autarquía, los rusos ya han tomado su decisión. Ahora dependeremos exclusivamente de nosotros mismos en áreas críticas para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible de la sociedad, subrayó el ministro citando repetidas declaraciones en este sentido del presidente Vladimir Putin. Durante el periodo de sanciones, señaló Lavrov, Rusia ha desarrollado el potencial para el desarrollo de la producción industrial, la creación de tecnologías críticas y ahora se está preparando una ley especial sobre altas tecnologías. El segundo punto. ¿Es el fin del monopolio del dólar un signo de los tiempos? Según Lavrov, es el uso generalizado de las monedas nacionales en los pagos internacionales. Es lo que está registrando una disminución gradual y constante de la participación del dólar y del euro. Este proceso también incluye a China, India, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Kenia y varios países de la ASEAN. Entre las locomotoras de la desdolarización se encuentran la Unión de Estados Euroasiáticos y la Comunidad de Estados Independientes, dentro de las cuales la proporción de pagos en monedas nacionales alcanzó el 85-90%. Los BRICS también están trabajando en la idea de establecer una unidad de cuenta común, además de las monedas nacionales, y esto es solo el principio. Tercer punto. Gira hacia el este y el sur. Lavrov recordó que la inestabilidad en el mercado energético mundial fue provocada por Estados Unidos y sus vasallos, poniendo en peligro el desarrollo sostenible de la economía mundial. En primer lugar, estamos hablando de acelerar la transición verde e imponerla a los países que no están preparados para ella, limitar las inversiones supuestamente perjudiciales para el medio ambiente en el sector del petróleo y el gas, y abandonar los combustibles tradicionales por el mismo motivo. Combinadas con el boicot a los recursos energéticos de Rusia, las sanciones y otras medidas antimercado de Occidente, estas medidas condujeron a una ruptura en las cadenas de producción y hogares históricamente establecidas, una redistribución de los flujos energéticos globales y un aumento de los costos de transacción y logística. Rusia, señaló Lavrov, logró hacer frente a estos desafíos. Comenzaron las reformas en el complejo de combustibles y energía, se fortaleció la soberanía de la industria tecnológica, personal y financiera. Y ha surgido una nueva geografía exportadora que sí está dominando efectivamente con buenos resultados. En poco tiempo, dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, fue posible trasladar el suministro de petróleo, gas y carbón a mercados prometedores y de rápido crecimiento, principalmente a India, China y otros países de la región Asia-Pacífico y América Latina. Sabemos que los suministros de Rusia permiten a nuestros socios contener el aumento de los precios de las materias primas energéticas, y fortalecer así su estabilidad económica. Cuarto punto. Moscú llegará al fondo de la verdad. En el extranjero se escuchan a menudo discursos falsos e hipócritas y se publican en los medios de comunicación sobre la masacre de Bucha. Recordando cómo los occidentales, junto con los ucranianos, llevaron a cabo esta vil provocación antirrusa, que Moscú ha insistido durante mucho tiempo en investigar, dijo Lavrov. Desde entonces, ya ha pasado 1 año y medio, nadie ha dicho una palabra sobre qué tipo de investigación se está llevando a cabo y por quién. Frustraron el efecto externo necesario, recibieron un pretexto para nuevas sanciones, pero ocultaron cuidadosamente sus mentiras tan profundas que nadie llegaría al fondo de ellas. Al reclamar a las Naciones Unidas, que no puede eludir su responsabilidad en estos asuntos,
Por su falta de voluntad para investigar el crimen contra Rusia, Lavrov envió una señal clara. Moscú no descansará mientras se sigan creyendo estas mentiras. Esto es especialmente relevante, señaló, ahora que los problemas del derecho internacional humanitario se han agudizado en relación con lo que está sucediendo en Oriente Medio. Quinto punto. Seguridad alimentaria. Lavrov afirmó que Rusia y el Distrito Militar del Norte no tienen la culpa de la crisis alimentaria, y, como temen los occidentales, de la próxima hambruna global. Esto, según él, es obra de Occidente, cuando al comienzo de la pandemia de COVID-19, Estados Unidos, Japón y Europa imprimieron billones de dinero no garantizado, compraron todos los alimentos que pudieron, siempre que fue posible, con la expectativa de que el COVID-19 obligaría a todos a cerrar y, por lo tanto, crearía una crisis aguda en el mercado mundial de alimentos. Según las Naciones Unidas, actualmente no se registra escasez de alimentos en los mercados y los precios mundiales de los alimentos han disminuido casi un 25% desde marzo de 2022 hasta niveles mínimos. Ahora se encuentran aproximadamente en el nivel de 2021, indicó el ministro. La salida de Rusia del llamado el Acuerdo sobre Cereales, cuyo paquete ruso nunca se materializó, añadió Lavrov, causó revuelo en Occidente principalmente porque más de un tercio de las tierras fértiles de Ucrania fueron compradas por compañías alimentarias estadounidenses que ganaban dinero con ellas, y estaban preocupados que sus ganancias ahora disminuyan. Al mismo tiempo, llamó la atención el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, solo el 3% de los alimentos procedentes de Ucrania van a los países pobres. Y Occidente también les ha privado y les está privando de cientos de miles de toneladas de fertilizantes rusos bloqueados en los puertos europeos. Moscú está dispuesta a suministrar gratuitamente este producto, así como cereales, a los 6 países africanos más necesitados como Somalia, República Centroafricana, Burkina Faso, Zimbabue, Malí y Eritrea. Esto es todo amigos, reciban un saludo.